Empezamos a vivir la última fase de la última semana del mes de mayo. Ya estamos de cara a lo que será el cierre del quinto mes y dando apertura a lo que va a ser el primero de junio. Vamos a analizar las energías que nos quedan tomando como referencia este lunes 25 hasta el domingo 31, que cerraremos con una luna llena en el signo de Sagitario, activando los ejes del aprendizaje. Por lo general, cuando cerramos un mes con una luna llena y nos abrimos al 1 de junio, ya podemos estar hablando una semanita antes, ya nos anuncia que ese junio viene con grandes sorpresas sagitarianas, típicas de los movimientos que va a estar haciendo su planeta regente, en este caso Júpiter, casi que entrando ya en los grados, en los primeros grados del signo de Leo. Por correspondencia, ahora está en el decanato de Cáncer, en el último, y se aproxima fuertemente a recibir un junio con todas las de la ley de manera muy leonina. Eso es algo de lo que nos va a estar contando la luna llena en Sagitario, dándole esa bienvenida a su regente, al signo de Leo. Por ahora ocupémonos de cómo vamos a terminar esta semana para cada uno de los signos del zodiaco, tomando como referencia por el grado cero cada signo, y de preferencia que ustedes también lo hagan con su signo ascendente, posterior a ello su signo solar, y de últimas dejemos el signo lunar. Como lo he mencionado varias veces, el signo lunar tiene una característica que es más lenta, es más rápido, está regido por la luna, entonces esto toma su tiempo, ¿no? Esta semana que acabó de pasar, pues tuvimos muchos temas. Empezamos desde hace 8 días. El sábado pasado estuvimos revisando, por ejemplo, la luna nueva que se dio en Tauro. El domingo pasado se dio también la entrada de Mercurio en Géminis. El lunes pasado empezamos con la semana Marte en Tauro. Ahora tuvimos la entrada del Sol en Géminis. Todo esto ha venido cambiando. Esta ha sido una semana de mucho movimiento. Llegamos hoy, ya prácticamente sábado 23, con todo lo destilado de lo que fue por lo menos los primeros 4 meses de este año 2026. Han sido de mucho aprendizaje, de mucho saber, de mucho mostrarse también la vida con los temas nuevos. Urano creo que ha hecho lo suyo en Géminis, nos trae noticias inesperadas. Géminis ha sido muy tocado, sobre todo en esta semana lo hemos visto súper, súper activado con temas, conversaciones, mensajes, alianzas, qué sigue, qué no se hace, qué se va a empezar a hacer de manera distinta, que eso es lo que habla o habló en este caso Urano cuando recién entró a Géminis. Hacía faltan dos cosas que ocurrieron esta semana que acaba de pasar. Dos temas importantes era que su planeta regente, en este caso Mercurio, hiciera el ingreso a su signo Géminis, hacer esta conjunción, eso pasó el domingo pasado, y obviamente que el Sol, que es el astro o el eje principal, tocara esos puntos geminianos también. Esto ocurrió al miércoles para amanecer el día jueves, y estos dos planetas, Mercurio, Sol, haciendo una conjunción con este transpersonal Urano en estos grados, pues lo sentimos, y lo que sigue, ¿no? Digamos que esta semana es como el complemento, esto que vamos a empezar a ver a partir del lunes 25 para cerrar mayo 31, pues nos va contando en esta última semanita qué va detrás, qué van con estos cambios, estas alianzas de titanes. Literal, el Sol es un titán, Mercurio es uno pequeñito que es la comunicación, el diálogo, la palabra, la firma, el acuerdo. Mercurio es el acuerdo entre el Sol, un titán, y entre Urano, el otro titán, y Plutón, que hace lo suyo desde los primeros grados de Acuario y se ve en el mundo, se ve representado en figuras, se ve representado a nivel político, religioso, se ve representado a nivel masa, se ve representado a nivel de todo. Pues eso que está pasando afuera, como siempre lo decimos, tiene una resonancia con nosotros también. El tema es empezar a buscar cuáles son las piezas que encajan en mi vida, ya no tanto de lo que está pasando en el mundo afuera, sino cómo se corresponde en mi vida. Entonces, como es usual, sean ustedes bienvenidos un sábado más para mirar de qué vienen todas estas energías que nos está contando esta última semana
para poder cerrar el quinto mes y darle apertura a lo que será la entrega de junio. Voy a compartir el mandala y vamos a empezar a hacerlo como es usual. Vamos a empezar a corresponder en este caso con el signo de Aries y así paulatinamente vamos a ir pasando cada uno de los signos. Primero tocaré algunas generalidades que nos ayuden como a darle un poco más de luz a esto y luego pues vamos profundizando. Lo llevaremos para cada uno de los ascendentes, para que ustedes también tengan como ese tiempo. Primero, cabe resaltar que es la última, esto me parece importante, última semana de mayo. Última semana de mayo. ¿Qué vamos a encontrar en esta última semana de mayo? Como lo mencionábamos, ya un Marte que está trabajando directamente en Tauro. Tenemos tres planetas de los que empecé el live, tres planetas hablando acerca de Mercurio, del Sol y de Urano, que están haciendo un trabajo importantísimo, un trabajo de común acuerdo. Y justo mañana 24, domingo 24, tenemos una perfección entre, en este caso, Plutón y el eje principal que es el Sol, para acomodar el cierre de lo que es mayo y la apertura de junio. Estos trígonos entre el Sol y entre Plutón en los primeros grados de Acuario, pues es la unión del yo, la unión de algo muy mío, incluso una conversación, un pensamiento y los acuerdos que se puedan hacer que nos beneficie a nivel colectivo, que nos beneficie a nivel masa, que nos beneficie a todos. Esta parte es muy positiva a nivel planeta. Esto habla de muchos acuerdos, esto habla de muchas transacciones, esto habla de poner las piezas, las firmas, las fechas, los papeles, los documentos, la oportunidad a escala masiva, literal y valga la redundancia, de sobreescalar de pronto las diferencias, las enormes diferencias, porque recordemos que Géminis también es el signo de lo diferente. Géminis también es el signo de lo opuesto, por eso Géminis ofrece dos, el dos en romano o los gemelos, gemelo bueno como la historia que ya conocemos, gemelo bueno, gemelo malo de Géminis, las dos caras de la moneda. Entonces, que esté ocurriendo, que se esté desarrollando en medio de tanta energía plutónica acuariana a nivel planeta, que se esté desarrollando todos estos acuerdos, todas estas hojas, contratos, firmas, Mercurio, que se ocupa también de, es como si el universo también estuviera dando su mejor versión para que las cosas se hagan de una manera fluida y que podamos, cada solecito representado de manera plutónica, nos corresponda de manera vibracional un poco a todos. Estas posiciones astrológicas que si bien este año ha sido muy fuego, muy caballo de fuego, muy año uno, con mucha fuerza, con mucha chispa, se ha sentido Saturno en Aries, la autoridad, Marte en Aries, lo hemos sentido, Neptuno en Aries diciendo, a ver, hay cosas en la vida que solamente con palabritas no se puede, hay que meterle un poquito de Marte, de fuerza. A veces vamos manejando y se necesita acelerar un poquito. Entonces, y a veces hay que frenar. Claro, Saturno también frena y dice, a ver, cese al fuego un poco. También Saturno, qué bueno que esté aquí porque Saturno frena. Entonces también en un momento, hay momentos en nuestra vida, momentos en la historia de la humanidad donde cese al fuego. Saturno en Aries como que frena y restringe un poquito los caballos del instinto y a ver, frenemos, esperemos que también la energía de aire, que es Plutón en Acuario, Urano en Géminis, Mercurio, Sol en Géminis, estos trígonos tan fluidos, cese al fuego un poquito y a ver, hablemos, entablemos una conversación, miremos cómo hacemos para afincar todo esto. Yo voy mencionando y tocando los timbales porque la astrología es un libro abierto. La astrología no solamente habla de una cosa, ni solamente está hablando de afuera, ni son estrellas que están por ahí. Por eso se llama astrología psicológica viva, donde nosotros vamos entendiendo, interpretando y le vamos dando esa dulzura también y vamos hilando nuestra vida con el todo. De otra parte, no tiene sentido y veríamos solamente los planetas o los tránsitos como situaciones externas alejadas del yo, y entonces caeríamos fácil en la rareza de la vida, en la rareza de la naturaleza y en la rareza de decir, ¿yo qué hago aquí? Claro, entonces esto es importante, entender el afuera, concatenarlo con el adentro, cómo me resuena esto tan terrible afuera, este Plutón, cómo me resuena esto en mi vida.
Y con estas analogías y con este compás de lo que voy contando, que cada uno va colocando los ejemplares en su propia conciencia y va colocando sus propios movimientos, pues esto nos permite aterrizar mucho más y digerir una astrología y decir, ah, esto viene de este lado para mí, esto está para acá. O sea que también no es que aquí esté todo en la mesa, sino que el lenguaje del universo viene siempre entre líneas, hay que aprenderlo a decodificar, hay que aprenderlo también a sentir un poco. Entonces, vamos a irnos signo a signo, ¿les parece? Voy a ir cortando, vamos a ir viendo fracciones. En este caso, vamos a mirar lo que se viene en la semana. Vamos a tomar como referencia semana del lunes 25 hasta el domingo 31. Última semana, en este caso, de mayo. Como es usual, vamos a tomar la energía de Aries. Vamos a mirar qué nos cuenta esto. Aries tiene una dinámica importante porque las 4 casas de Aries están activas. Entonces, la casa 1 está activa, la casa 2, la casa 3 y la casa 4. Activa por todos los planetas personales. Esto le está diciendo a Aries que 1, 2 y 3, 4 necesitan un trabajo en simultáneo. Une tu yo, tu cuerpo físico, tu identidad, en relación a tus recursos, que es de lo que habla la casa 2, recursos. Concaténalo con tu forma de pensar, que es la 3, y en este caso haz un trabajo de valoración, que es la 4, valorar. Si tú unes 1, 2, 3 y 4, vas a encontrar un Júpiter que nace en la casa 5 en Leo para el mes de junio. Entonces, nacer en la casa 5 con estos tránsitos que te va mostrando la vida, ascendentes, soles y lunas en Aries, es brillar desde los dones, brillar desde su facilidad, brillar desde lo aprendido, brillar desde lo que tengo para darle al mundo, para darle a los demás. Es una semana, finales de mes de mayo, para clausurar lo que fueron los primeros 5 meses del 2025 y abrirse en junio con una nueva experiencia de éxtasis, de plenitud, de autenticidad, de nacimiento. Esta última semana, el horóscopo, la astrología para Aries le está pidiendo integrar todo lo aprendido, 1, 2, 3, 4, 5, y celebrarlo en decir, aquí es un hijo. ¿Cuál es? Él es el hijo que tú vas a dar a luz. Por eso la casa 5 también es de los hijos, no solamente los hijos físicos, sino los hijos que nacen de mi idea, casa 1, de mi recurso, de mi pensamiento, de mi valor, todo este trabajo que has venido haciendo, pues ahora esta última semana de mayo te pide llevarlo a la práctica, llevarlo a unción también, al bautizo. La casa 5 también invita a conectarse más con los placeres de la vida. Si miramos toda la dinámica que hay, no puedes solamente dedicarte a temas de la casa 1, Aries. Necesitas también ver los recursos, necesitas también analizar tu forma de pensar. Hay que hacer un trabajo también profundo con Venus en Cáncer de valoración propia de la raíz, de todo a todo. Esto va a concatenar al final con una luna que vas a tener en el signo de Virgo iniciando la semana en la casa 6. Trae unas propuestas laborales distintas, trae unas propuestas laborales diferentes. También es una excelente semana para que ustedes, los de signo Aries, pues contemplen la idea, en este caso, de cambiar ciertos hábitos y sobre todo organizarse en un poco más. Creo que esta astrología invita rápidamente a los arianos, esto sí les encanta, lo rápido, ascendentes y lunas, a que se conecten con esa energía del saber, esa energía del conocimiento, esa energía de lo que ustedes han venido aprendiendo a lo largo de su vida y no solamente tomar quizás la precipitación que puede dar en este caso Marte en relación a la casa 2 de solamente enfocarse en el resultado final. La vida los está poniendo a ustedes a construir apenas lo que puede llegar a ser puede llegar a ser las bases del mañana. Recordando que vamos a tener Aries que cambiar muchas cosas y muchas formas de pensar.
Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué hay que cambiar tanto la manera de pensar? Porque aquí es donde más agitación hay en la casa 3. Entonces, ante tanta turbulencia, ante tantas ideas uranianas y locas que se puedan ocurrir, como Urano está allí, pues es el que genera las ideas de sorpresa, las ideas que me cambian la agenda, me cambian todo lo que yo venía haciendo. Entonces, permítase en Aries ascendentes ir fluyendo esta última semana de mayo al compás de lo que la vida y ¿cuál sería la palabra acá? Y quizás priorizando, esa es la palabra, priorizando algunos cambios y algunos ajustes. Que si ya has iniciado algo y que ahora diste marcha atrás y que ahora lo pones acá y que ahora lo haces y lo solucionas y que si vienes de pronto en que doy 5 pasos y retrocedo 3 y como que sí, el avance de la vida y del éxito no es lineal. Entonces, Aries, ascendentes, soles y luna, pues comprender esto un poquito más a fondo, aterrizarlo, que la vida no es lineal, sino que está ofreciendo picos de su vida, muchos momentos, a lo mejor desbaratar, ¿por qué no? Porque también Quirón en la casa 3 o en la casa 2 donde ustedes lo tienen allí, logra también decir esto se había hecho de esta manera, pero ahora hay que pasarlo acá, ahora hay que destilarlo de esta forma. Entonces también eso puede llegar a ser un poco quizás agotador para ustedes, pero es la manera en la que el universo les pide también que cierren, hagan esa clausura del mes de mayo. Eso es clave también para que ustedes lo vayan conectando. Vamos a ver las energías en este caso para Tauro y hacer de pronto algo más conectado, algo más a plome. Vamos a mirar cómo se ocupa. Seguimos con Tauro. Voy a colocarlo por aquí. Tauro es una semana despidiendo mayo que pide mucha acción. Pide mucha acción dado que Marte ya está en tu casa uno, diciéndole a Tauro, no nos podemos quedar quietos. Yo sé que esto se le ha dicho a varios horóscopos atrás por distintos planetas. Marte le está pidiendo a Tauro move, movimiento, acción, dinamismo, no pensarlo tanto, sino ejecutarlo. Es importantísimo en esta semana, cerrando mayo, que ejecutes para que la casa 2 o los recursos, que es donde hay tanta actividad, Mercurio, el Sol y Urano, activando tu mundo financiero Tauro, que esto sí les gusta a los taurinos, la comodidad, el placer, los buenos gustos, los buenos platos, los buenos sitios, los buenos hoteles, pues Tauro, la vida necesita de mucha movimiento, de mucha acción. Eso es lo que pide Marte allí, excelente momento para asumir riesgos personales, por ejemplo, correr una maratón, atreverme a hacer deporte si he venido sedentario. Marte cuando está en la casa uno empodera de manera psicológica mucho a este signo taurino, pero también le pide acción. Y una palabra clave que no puede olvidar Tauro, pasión. Asegúrate que la acción y lo que estés haciendo ahora, Tauro, te apasione, porque esta posición astrológica pide muchísimo amor por la entrega, amor por el oficio, amor por lo que se está haciendo. De otra parte, su planeta regente, que es Venus, ya está en Cáncer, entró esta semana en la casa 3. Disfrutar acerca de lo que estoy haciendo. Esta semana pregúntate, Tauro, ¿cómo puedo disfrutarme más esto que hago? Para no caer de pronto en la monotonía. ¿Cómo hago para que encontrarle ese dulzor, esa alegría, ese entusiasmo, esa felicidad, esa fuerza que a veces siente Tauro que le falta? A veces Tauro empieza como a buscar mucho, es que me falta esto, me falta lo otro, como que no encuentro. Es la pasión, Tauro, porque a veces a Tauro le cuesta mucho trabajo este tema. Entonces, ahora que Venus está en la casa 3, pues cerrar el mes de mayo con esta invitación a eh, darle ese valor, darle ese gusto también por lo que ustedes han venido desarrollando. Cambia las cosas, Tauro. Ya yo creo que Urano dejó un gran aprendizaje, ahora está en el Sol, una manera distinta de relacionarte con los valores. Ya no vuelvas más a lo antiguo, sino muévete, dinamismo, así sea lento, así sea tu paso. Nadie está diciendo que tiene que ser a 1000 kilómetros por hora, no, Tauro tampoco, nadie te está diciendo que tiene que salir ya. A la maratón sí. Marte en la casa uno dice, ¿qué pasa que no estás haciendo deporte? Marte visita a Tauro cada 2 años y cada 2 años el propósito de Marte es movilizar la energía de Tauro, movilizar a los soles, llevarlos, ayudarlos, empujarlos a alcanzar el objetivo del zodiaco
Por eso cuando Marte llega a la casa uno es como ese reset, como ese vamos de nuevo, let's do it again, vamos a hacerlo otra vez, vamos a empezar, vamos a conectarnos otra vez con la esencia de la vida. Entonces esto pues es un proyecto ambicioso el que tiene Marte y ahí es donde pueda que Tauro diga, ay, pero es que vengo de salir de Urano y ahora me entró Marte. Claro, momento de accionar, momento de vivir y de respirar. Esto les va a dejar un gran triunfo, ¿no? Casi siempre que Marte hace estas jugadas en el signo, pues entonces vamos a encontrar o vamos a tener una conexión un poco más bella, más fluida y una gran recompensa que a veces cuando no se hacen estos movimientos pasa como desapercibida. Entonces, Tauro, hazte esas preguntas, ¿qué debo empezar a movilizar? ¿Qué debo empezar a hacer? ¿Verdad? Y ahí van a encontrar grandes sorpresas. Géminis. Géminis del zodiaco, a partir del lunes 25 hasta el domingo 31 cierran esta última semana del mes de mayo empoderados. Los Géminis están empoderados, están fuertes, ascendentes, soles, lunas, están sintiendo que la vida encaja, están sintiendo que las piezas del rompecabezas han aparecido, que el papel que se necesitaba llegó, que el esfero ya está listo para firmarse, para hacerse, pues no hay una mejor posición para Géminis que tener a su planeta Mercurio ahí, sobre todo a 15 grados, tener al Sol y tener a Urano, que es el cambio y la transformación, todo esto en la casa uno, en la casa del performance, en la casa de mi identidad, en la casa de la proyección hacia el mundo. Ustedes, Géminis, el universo está diciendo, levanten la mano, soles ascendentes en Géminis, porque en ustedes está el poder de la palabra. ¿Cómo te hablas a ti? ¿Cómo conversas contigo mismo? ¿Y cómo vas a proyectar tu propia luz? Eso pide el sol en la casa uno. Revisar los temas de poder, autoestima, reafirmación, existencia, dándole valor a su mente y espacio, no solamente a lo que ya ustedes conocen, sino la gran entrada que está haciendo Urano en Géminis es rompiendo sobre las estructuras viejas y abriéndose a lo nuevo, Géminis, cambiando también ciertas cosas de su personalidad, de su cuerpo, de su yo, buscando llenar estos vacíos quizás que pudiera sentir Géminis y también llevándolos a ser mucho más habilidosos. El signo más beneficiado cerrando este mes de mayo indiscutiblemente es Géminis. Tres planetas supremamente poderosos, el Sol que está trayéndoles el retorno, la revolución solar, por eso muchos de ustedes están cumpliendo años, en conjunción con este planeta Mercurio, que es el de ustedes, y la gran novedad y las grandes sorpresas donde Urano dice, Géminis, no hagas muchos planes porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Plutón, hay que hablar de Plutón, porque si en este caso Plutón desde Acuario está haciendo un aspecto supremamente fluido para que Géminis también pueda crecer y pueda llegar a otros lugares, y esto me encanta donde en el pasado posiblemente se haya dicho, ¿será que si hay espacio para mí? ¿Será que mi voz llega hasta allá? ¿Será que mi energía, será que mi vibración, Mercurio, Urano, Sol, logra llegar hasta esas fronteras? Pues hay una propuesta interesante donde Plutón dice, ábrete también a lo desconocido, no de todo por sentado, Géminis, porque ahorita esto también pide que no hay que dar todo por sentado, todo tiene que ser así. La vida también le está diciendo a Géminis, a ver, Géminis, usted no se las sabe todas, haga espacio. Haga espacio para que llegue lo nuevo, ábranse también. Cuando ustedes sientan que están pecando de tercos, como que esta es la verdad y es que esto es así y esto es astrología, esto es runa, esto es psicología, esto es cábala, es que esto es la disciplina porque yo la aprendí, porque esto dice, porque el mandato, pues está bonito y está bien, ¿no? Porque Géminis es el intelecto, es el libro, es el cuaderno, es el aprendizaje, entonces a veces como que ese sol en casa uno con Mercurio Géminis puede caer también en el tema de esto es así porque es que es así y tal libro lo dice y tal disciplina lo avala, que está muy bien. Apláudete y felicítete por eso, felicítesen por eso, pero Urano le pide a Géminis, ¿y qué tal si abrimos espacio a otras cosas nuevas que no están en esas disciplinas que tú tanto defiendes? Sí, o sea, abrámonos a otras cosas nuevas. Esto es importante esta semana, ¿sí? Es muy importante que Géminis tenga en cuenta esto.
hacerle espacio a lo nuevo, porque a la final del día todo esto lo que propone pues es un crecimiento, ¿no? Obviamente si nosotros vamos abriendo el espacio a lo nuevo, si le vamos abriendo espacio a las cosas que no conocemos, pues eso hace obligatoriamente que nuestra memoria, nuestra psique se alimente de cosas distintas y por ende logramos percibir el entorno distinto. Entonces, Géminis, aprovechando esta semana cierre de mayo con mucha fuerza. Cáncer. Vamos a ver qué ocurre con cáncer. Cáncer, iniciamos la semana del lunes 25 de mayo, cerrándola hasta el 31, con la luna próxima a ingresar a su casa. Qué aspecto tan maravilloso y qué aspecto también tan exigente, porque cuando la luna, que es su planeta regente cáncer, llega a la casa 4, que es la casa de ustedes, pues también empieza a ponerse al día con los temas de, bueno, el tiempo ha pasado. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a muchas cosas? ¿Cuál es la responsabilidad frente a los hijos, si es que los hay? ¿Cuál es la responsabilidad frente a mi pareja, frente al hogar? ¿Cómo puedo apersonarme? ¿Cómo me estoy nutriendo acerca de los míos? Como que es un mini balance que la vida le está diciendo, cierra el mes de mayo con estos temas al día, cuáles son los pendientes. Claro, sigue existiendo todavía Venus, que está en la casa uno de ustedes, trayéndoles también esa buena fortuna, esa buena energía, ese feeling good, ese sentirse muy bien con ustedes mismos, esta parte de aprecio, esta parte también de cambios agradables. Entonces es un cierre de mes que propone mucho que hacer en los temas del hogar, en los temas conocidos, en los temas de las personas que conforman su vida, su mundo, con ustedes mismos, reconciliándose también con muchas partes suyas, eso es lo que pide la luna, darle espacio al tema emocional. Todos diríamos que las personas ascendentes, soles o lunas en cáncer son muy emocionales. No siempre, a veces los cáncer resultan siendo más, más capricornios que el mismísimo Capricornio y viceversa. Entonces, esto vale la pena tenerlo en cuenta. Hay un tránsito muy exigente para cáncer, muy, muy exigente y es Urano, Sol y Mercurio en su casa 12. Cuando estos tres planetas llegan a la psique, pues claro, empiezan a revolver Urano, a mezclar, sacar, Mercurio, imágenes, pensamientos, ideas, Géminis, el Sol ilumina la casa 12, por allá, el pasado, me doy cuenta, y empieza Cáncer como a decir, uy, yo no había visto esto, ¿sí? Este es el relámpago, ese rayo inesperado en la psique que lo que hace es tronar, hacer bulla, hacer ruido con el parlante de Mercurio. Algo que la psique te está hablando es una semana cáncer para que la espiritualidad la escuches. Escúchate adentro. ¿Qué es lo que la psique, el corazón, por allá, cuando tú estás tú con tú por allá solito, solita, eso que te está pidiendo el corazón a gritos, que hay que hacer algo hay que ver, algo hay que actualizar, pero está muy oculto. Esto puede ser un tránsito tan fluido y de tanta espiritualidad para ustedes, pero también debo decirlo, puede ser un tránsito demasiado abrumador, demasiado uraniano, demasiado tormentoso ese sol y ese mercurio en la casa 12 haciendo bulla, haciendo ruido y teniéndome a toda hora con eso. Tiene solución, tiene solución. Lo difícil de la casa 12 es porque no la vemos. Aprovecha la energía del Sol y de Mercurio para ubicar si te está ocurriendo o te sientes identificado, identificada con esto, pues busca que hay terapias, hay formas de cómo llegar a la casa 12, hay maneras de cómo sentirnos que podemos trabajar estos aspectos que la vida pide. No es fácil para todo el mundo, pero se puede hacer. Entonces, busca estos lugares donde tú también te puedas reconciliar con esa parte tuya y vivirlo de una manera distinta, ¿no? Vivirlo de una manera diferente. Bueno, y como voy a pasar casi a Leo, quiero antes de pasar invitarlos al evento que vamos a estar llevando a cabo en este mes de junio y julio, que es Júpiter en Cáncer. Como Júpiter en Cáncer, Júpiter en Leo, sale de Cáncer y se proyecta a Leo, ingresa a los primeros grados de Leo. Entonces vamos a desarrollar Júpiter en Leo y esto amerita a lo Júpiter, es decir, a lo
expansivo en otros lugares, en otros espacios, estar hablando un poquito más acerca de la energía que nos trae este tránsito para cada uno de nosotros en nuestra carta natal. Entonces, ahí están las redes sociales, ahí están los números de contacto, en biografía de mi canal de YouTube. eh, Ahí está, ustedes lo pueden encontrar. Va a haber dos lugares donde se va a desarrollar: en Bogotá, el próximo mes de junio, Júpiter en Leo, y un segundo lugar que va a ser en Cartagena. Entonces, dos espacios donde vamos a tener temáticas distintas. En Bogotá será solamente un día y en Cartagena serán 2 días. Esto va a ser hasta julio en Cartagena, sábado 11 y domingo 12 en Cartagena. Vamos a tener toda la dinámica para que ustedes también la puedan utilizar, puedan mirar y de paso conocer también un poco de Cartagena de Indias. Vamos a estar cerca de la playa en un lugar muy especial. Es un retiro, es un espacio también de encuentro con nuestro Júpiter en Leo. Es un espacio de grandeza, es un espacio de reconocimiento, que es lo que pide Júpiter en Leo, de expansión desde la esencia solar. Por eso me parece que Cartagena, en este bellísimo lugar, pues vale la pena recibir semejante aspecto astrológico después de 12 años que Júpiter no visitaba Leo. Pues qué bonito que lo podamos recibir en comunidad, que es el opuesto complementario de Leo, Acuario, ahora que está Plutón allí. Y con esta entrada que hace Júpiter, pues obviamente la resonancia del otro, de los demás Acuario, en relación a la mía, Júpiter en Leo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo toda la grandeza de lo que pide el corazón leonino? ¿Hasta dónde nos conectamos nosotros con nuestra propia pertenencia, ¿no? ¿Hasta dónde también siento que hay un espacio para mí? Eso pide mucho Júpiter en Leo. ¿Cómo me relaciono con los espacios, con la grandeza que ofrece el mundo en resonancia con los demás? Vamos a estar desarrollándolo allí, cordialmente invitados para que ustedes estén haciendo también sus reservas. Ahí les dejo la información. Va a ser un espacio agradable, un espacio donde vamos a compartir distintas actividades. No va a ser solamente la carta, sino además vamos a hacer unas actividades grupales, aprovechando también la presencia de todos y obviamente tener también cómo interpretarlo y conectarlo hacia nuestra carta natal. Entonces, qué bello que ustedes también se puedan conectar. Hablando de Leo, pues vamos a hablar justamente ahora. El turno es para ascendentes, soles o lunas en Leo. Última semanita de mayo. Bueno, Leo, pues ustedes reciben la semana con la luna en el signo de Libra en su casa 3. Ajustes, nueva perspectiva mental que le ofrece este cierre de mayo, ajuste de cuentas. Ya se está perfeccionando, ya se está empezando a formar y se sienten las fuertes tensiones entre Júpiter próximo a ingresar a su signo y Plutón que desde hace rato está haciéndole caras a Leo. Estos aspectos de opuesto ponen a Leo en un antes y un después. Es como si la vida los invitara también a una conexión de la energía leonina, de lo más puro que ustedes tienen para ofrecer y para brillar con otros, en relación también de su destino. Estos aspectos no son fáciles de comprender cuando están intensos porque esta tensión lleva a que desarrollemos una habilidad poco conocida. Eso es lo que nos habla una oposición, a desarrollar estos retos. Entonces, Leo, es una semana de pruebas, es una semana de ensayar, es una semana donde la vida te está diciendo que muchas cosas se deben cambiar ahora. Eso es la propuesta que trae Plutón desde Acuario, incluso movimientos y situaciones que ustedes pueden hacer en relación a lo que es su vida, su hogar, su pareja, sitios de trabajo, movimientos inesperados también. Entonces es como aprender a leer entre líneas qué puedo hacer yo con este Júpiter en Leo, ¿verdad? Y a qué me abro con Plutón en Acuario, en lo que yo no puedo mandar. Hay cosas en la vida en las que nosotros no podemos dirigirlas. Y eso está hablando Plutón en Acuario. Hay temas que se salen o se desorbitan o están sencillamente muy lejos de la perspectiva del yo, que es lo que está pidiendo Júpiter allí. Pero al mismo tiempo hay una gran exigencia, sobre todo para Leo, cuyo astro mayor o su planeta regente, que es el Sol, está muy tocado y está muy deliberado con el signo de Géminis en la casa 11,
proponiendo otra cosa hacia el universo, otra cosa hacia el destino. Urano, que también está en esa casa 11, llevándolos a que asuman su liderazgo en relación a los demás, a que asuman su liderazgo en relación hacia el mundo, hacia su propia vida, hacia su propio futuro. Es como si el universo esperara muchísimo más de lo normal esta semana de Leo, que de por lo general se supone debe dar Leo. ¿Sí? Esto es tener la vara muy alta. Eso es como tener estos aspectos tan plutónicos, uranianos, en casas importantes del colectivo, de los demás, de la información, y un Júpiter próximo a agrandar la identidad del yo, a expandir también un poco más la conciencia. Que tengamos en cuenta algo, Leo, ¿no? Eh, Júpiter viene de hacer un trabajo de introspección profundo en Cáncer desde la casa 12. O sea, Júpiter no es que caiga en la casa uno porque sí, no, viene de hacer un barrido, viene de las cuevas, viene del inframundo también, viene de lo neptuniano, se conecta también con parte del pasado, o sea, este es el final de la saga, es el final de la saga para escribir ese nuevo libro que va a contar la vida. Es una propuesta muy colectiva que tiene esta última semana de mayo, una propuesta que los invita a abrirse al 1 de junio con otra cara, con otra mirada y con otra esperanza también, siendo ustedes líderes de lo que están haciendo o siendo ustedes líderes de lo que van a empezar a llevar a cabo con los demás. Entonces creo que hay muchas expectativas en Leo, a ver cómo ustedes van brillando y cómo le van dando vida también a esto que el universo va pidiendo, ¿no? También a esta propuesta que trae los planetas o a esta propuesta que nos invita la vida. Creo que los signos Leo pues están teniendo movimientos, bastantes cambios, pero sobre todo algunos cambios de Leo muy, muy a gusto, ¿no? Porque esto también da cierto placer, esto también da cierta alegría, cierto merecimiento, ¿no? Virgo, la última semana del 25 al 31, claro, ahora más astutos y ahora más administrativos que nunca. Mercurio, su planeta regente, se ubica en la casa 10, algo que es todo un desafío laboral, algo que se debe atender en los ajustes profesionales, un Sol que pide también más ideas, un Urano que pide también más movimientos, todo esto en el ejercicio de tu vocación, de tu profesión. Virgo cierra el mes de mayo con mucha exigencia laboral, con muchos pendientes, a lo Virgo, esto sí es muy de ustedes, con muchos pendientes que la vida, el universo también les pide a nivel profesión. Algo que me gusta mucho, que pueden ustedes aprovechar, es el caso de su casa 6. Como Virgo es el regente de la 6, ahí tienen la energía de Plutón en su casa en una fase de retrogradación muy bien aspectado a lo que mencioné anteriormente. Entonces, si algo de la casa 6, si algo de movimientos, de trabajo, de las cotidianidades, ustedes desean cambiarlo antes de que se acabe el mes de mayo para recibir junio renovados, como con otros hábitos, con otros temas, con otros retos, pues esta es la semana de hacerlo. Observa, Virgo, qué debes cambiar en cuanto a hábitos de mejora. Apóyate en ese Urano, Sol y Mercurio en tu casa 10 para transformar los lugares de trabajo, para transformar la dieta, para transformar la manera en la que te relacionas cotidianamente, día a día. Mira cuáles son los ajustes, que ahí es donde la vida te va a premiar y aprovechando sobre todo la presencia de Marte en Tauro en la casa 9, que esto genera un aspecto demasiado, digo yo, demasiado, demasiado, demasiado fluido, que la palabra correcta en astrología es un trígono hacia el nodo sur que está a 4 grados en su casa 1. Esta lectura de Marte en Tauro en la casa 9 en trígono hacia el nodo sur a 4 grados de Virgo en la 1, esto ayuda mucho para soltar, para dejar el viejo yo. Entonces, si leemos esta interpretación de dónde debo hacer con Marte en temas taurinos y soltar y cortar, despojarme de lo que ya no me sirve, entonces, ¿qué estamos dejando atrás? ¿Qué debo mover? ¿Qué debo movilizar? ¿Verdad? Para ir dejando en el olvido y abrirme mucho más a lo nuevo que invita a la casa 9, a las nuevas cosas. Están como de trasteo, esto es un trasteo, esto es una mudanza. Mudanza de filosofías, mudanza de pieles, mudanza de ideas antiguas, mudanzas de cómo era mi vida antes, de cómo empieza a ser ahora. Y mudanzas también, cuando nosotros hacemos una mudanza, a veces suelen caerse algunas cosas, otras cosas
suelen verse distintas. Entonces, cuando hacemos mudanza, como que empezamos a sacar cosas que decimos, mira, hace rato yo no veía esto y cambiamos cosas también. Entonces, que sea esta la semana de cambios para ustedes en ese sentido. Libra, cierre de la última semana del mes de mayo, reciben ustedes muy el lunes 25 la luna en la casa 1. Esto ya está contando Libra que los temas del amor o los temas emocionales, todo lo que sean imágenes, sobre todo conflictivas para ti, es el momento de darle alquimia, es el momento de renovar. Apóyate leyendo un buen libro, apóyate leyendo un buen párrafo, apóyate en algo que Urano traiga nuevo, una palabra, para que facilite el despedir la vieja piel. Todos aquellos aspectos que sean tensos en tu vida, apóyate a través del conocimiento. La astrología que tienes en este momento activa mucho tu identidad, que es la casa del yo, la casa 5 que está pidiendo visibilidad con ese Plutón y Urano que dice, ¿y qué tal si metemos, ingresamos otro tipo de información a tu mente, a tu psique, para que pueda interpretar la exigencia que pide Saturno y Neptuno en tu casa 7 diferente? ¿Qué tal si hacemos algo distinto para que interpretes distinto lo que está pasando? Si sigues haciendo lo mismo o si seguimos haciendo de la misma manera, los resultados, altas probabilidades que sean iguales. Entonces, eso está marcando la luna porque sí, ahí vemos que solo la luna entra en Libra, pero está activando las casas de 9, las casas 5 y al mismo tiempo la casa 7. Entonces, Libra despide el mes de mayo con esa energía de sabiduría, de conocimiento. Vuélvete, saca el nerd que llevas dentro de ti, sacas el estudioso, sácalo porque esta semana es de estudiar, de lectura, de enfoque, de disciplina, de dogmatismo. Apóyate, apaláncate en esa parte que te va a ayudar no solamente para hacer un muy buen cierre del mes de mayo, sino que también en los temas donde puede llegar a costar. ¿Qué puede llegar a costar? ¿Qué puede costarle en este momento a Libra? Pues Marte. Marte siempre que Marte llega a la casa 8, como que empieza a decirle a Libra, Libra, aquí debemos hacer un trabajo de excavación. Marte excavando en Tauro en la casa 8, pues también se vuelve el tema de decir aquí hay que remover asuntos y miedos y darle como ese espacio a lo que a veces no usualmente no vemos en el cotidiano vivir. Entonces, lo que no sepas, averígualo, Libra, todo tiene solución y hay manual en la vida para todo. Entonces, aprovecha los manuales, aprovecha el intelecto, aprovecha también la experiencia que tienes tú con el estudio, con lo que hayas estudiado en el pasado, para que no te pese tanto toda esta energía que propone ahora la vida con algo diferente, ¿no? De poder utilizar las energías de Marte en esta línea. La ventaja es que Libra es un signo que siempre sabe cómo moverse. Aunque a veces estén así como un poquito difíciles y pasen situaciones complejas, Libra siempre busca la manera de encontrar la palabra o el lugar adecuado para salir adelante. Entonces, les favorece. Escorpio, última semana del mes de mayo para Escorpio. Uno de tus planetas regente, que es Marte, se ubica en alta posición de exigencia, casa 7. El que está al frente, pareja, pareja. Mirar quién está al frente. Puede ser que la persona que tengas al frente, jefe, hermano, socio o, por qué no, pareja, claramente. ¿Cómo está la relación? ¿Qué hay que hacer con esa otra persona que está allí? ¿Será que esta relación ya se terminó? ¿Será que esto hay que modificarlo? ¿Hay que hacer algo? Cuando Marte llega a un signo y a una casa, nos pide hacer algo con lo representante de eso. Y como es tu planeta regente y está en oposición, es el momento de estirarte, es el momento de exigirte, es el momento de atender asuntos, incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta temas legales típicos de las 7 que a lo mejor Escorpio dice, ay, yo no quería mirar eso, yo no quiero, yo sé que eso está ahí, pero yo no lo quiero tocar. O yo sé que este tema está pendiente, pero yo todavía no quiero hablar de eso. Pero yo todavía como que lo estaba dejando ahí en espera.
Marte en Tauro dice, no, hay que empezar ya con este tema de las 7, hay que mirar esto, los papeles, documentos, situaciones, ¿no? Divorcios, me caso, no me caso, me separo, contrato, lo sigo, no sigo el contrato. Creo que hay bastante. De otra parte, hay algo que asimilar y es tanta energía de movimiento, de pensamiento, de ideas en la casa 8 que eso es bellísimo para los Escorpio, porque tener al Sol en la casa 8 es como un mini cumpleaños. Y a Mercurio y a Urano es también encontrar y tener grandes espías y una muy buena tecnología para dar con el paradero de algo que se estaba buscando. Entonces, Escorpio, mientras Marte se pone muy exigente con los contratos, fíjate que el Sol, Mercurio y Urano ponen en la mesa algo favorable para buscarse y para apreciarse, algo para encontrarse y generar por lo menos un aprendizaje de lo que significa la casa 8, que es tan agónica y que es la de ustedes, donde yacen los tesoros ocultos, la casa 8. Algo se debe mover ahí para ustedes, los Escorpio. Definitivamente la entrada de Venus en Cáncer se vuelve un gran analgésico y una gran posición. Todo lo que toca Cáncer beneficia a Piscis y beneficia a Escorpio. Entonces aprovechen este trígono de placer, gozo y dicha para conectarse también con esa energía de abundancia, de merecimiento, de que se puede y de que es válido también hacer una retroexcavación y aprender a apreciar lo que a veces se siente o se percibe que no. Ahora mismo no hay otra tensión, aparte más que la que nombramos desde el principio, que en este caso fue Marte. Entonces, si saben aprovechar esa energía de Marte, aunque Escorpio es un signo en movimiento, yo no he conocido el primer Escorpio o ascendente o solo luna que se queden quietos, son muy activos también. Y se hace bien porque la energía de Escorpio siempre tiene como ese plus de tener mucha masa, de tener como mucha energía. Entonces, si un Escorpio se queda quieto, puede tener levemente episodios de ansiedad. Solo poquitos, no muchos, pero poquitos. Por eso hay que hacer con Marte. Sagitario. Bueno, la energía que propone cierre del mes de mayo para Sagitario, pues es una energía de mucha reconciliación, energía de mucho aprendizaje y de mucha mancorna, ¿no? Ahí como que la vida le está diciendo a Sagitario, hay oportunidades al frente, hay personas que puedes aprovechar, hay personas que están al otro lado, hay energía, hay diplomacia, hay en este caso la mejor disposición para el aprendizaje. Sagitario es un signo que la vida lo está invitando ahora a mejorar su mundo digital, a mejorar su mundo de libros, de carreras, posgrados, cursos, doctorados, algo que ustedes puedan hacer con mejora de estudio. Sobre todo estudios que sean rápidos y estudios que a ustedes les encante y les apasione. De esto nos está hablando mucho la energía y la vibración que Júpiter está marcando ya a su casa 9, trayendo también nuevos temas. ¿Por qué no hasta estudiar una carrera? Pensar en algo un poco más allá valdría la pena. Ahora, ¿qué propone la energía de Saturno? Mucha estabilidad. Saturno está ahora haciendo un trabajo de fijar las bases sólidas de lo que será el mañana de Sagitario. Entonces, atrévanse a lo nuevo. Sí, yo sé que Urano al frente en Géminis va a movilizar a muchos ascendentes, va a movilizar a muchos soles y a muchas lunas en Sagitario, los va a poner a viajar, los va a poner a moverse en otras cosas, a mirar otros puntos, a mirar otras alternativas de negocio, otras alternativas de pareja. Es como si la vida les cambiara. Aunque Urano esté en Géminis, el punto más retador va a ser para Sagitario. Se tiene la fama de que Urano mueva a Géminis y sí lo va a mover en unas cosas, pero muy desde la mente. En cambio a ustedes, los Sagitario, en oposición, ascendentes, soles y luna, y ahora con la entrada de Júpiter en Leo, a ustedes sí los va a mover físicamente hablando, desde el yo, desde su energía solar individual o desde el ascendente. Y si tiene la luna, pues muchísimo más, porque Urano es especialista en oposición a la luna en Sagitario de moverlos de sitio. Entonces creo que mantengan la maleta lista porque la acción que hay latente a partir del mes de junio es de bastante movimientos y desplazamientos inesperados en muchas áreas de su vida.
en muchas áreas de su vida, bastante. Diría yo que incluso la persona que está al frente, pues aprovéchela, porque posiblemente mañana, pasado mañana, pues no la vuelva a ver. Cambie tanto la energía o lleguen viajes o lleguen temas de último momento. Es que con Urano el tema es así. Con Urano las cosas son, con Urano en la posición que le muestra a Sagitario, los temas y los viajes se dan de manera inesperada. Urano no es que le informe muchas veces con anticipación a Sagitario que eso, para dónde es, como que primero hace el movimiento y después le cuenta de qué se trata. Esto es interesante. Entonces aprovechen también esa energía. Capricornio. Capricornio cierra el mes de mayo con una relación, actividad, con una relación de actividad en su mundo laboral. Capricornio muy activo en los temas de trabajo, muy activo en los temas, aprovechen eso, muy activo en los temas de propuestas también. Ahí está la energía solar, Mercurio, Urano, como que toda la atención está en la casa 6 de su mundo laboral, de su mundo de estructura. Venus que está en cáncer, Júpiter que está en cáncer en la casa 7, mostrando también la facilidad, algo parecido a Sagitario, pero mostrando la facilidad de conectar con el otro, de conectar también con la esperanza, de conectar con otro tipo de riquezas. La luna le empieza a hacer un aspecto muy favorable en la casa 10, o sea, la casa de ustedes. Esto aprovechenlo también en su sentirse incómodos con ustedes mismos, con lo que han venido logrando. Y hay un súper aspecto que tiene Capricornio. Si la luna la recibe en el día lunes 25 a 6 grados de Libra, que está trabajando con Urano en la casa 2 y al mismo tiempo con la energía solar en Géminis. Entonces, mucha actividad mental, mucha actividad de comunicación, mucha actividad también para Capricornio de estar socializando. Fíjense ustedes, de por sí Capricornio no es un signo tan social, es un signo un poco más estructurado, un poco más oculto, más que trabaja en soledad, pero ahora la propuesta o lo que proponen todas estas energías es moverse a nivel colectivo y también disfrutar acerca, ¿verdad?, de los triunfos o de los viajes, de los logros que se puedan hacer. Ahora mismo hay una propuesta muy interesante con Marte. Yo creo que otro de los planetas que está beneficiando mucho este cierre de mes de mayo para Capricornio, indiscutiblemente es la entrada de Marte en Tauro, en la casa 5, porque todo lo que toque a Tauro pues va a beneficiar a Capricornio. Entonces, recordemos que a principio del 2026, Marte, recibimos el año con Marte en su signo, en ustedes, Capricornio. Ahora, 5 meses después, que es lo que ha pasado, ha transcurrido desde el 1 de enero hasta el 1 de junio, Marte se ubica en Tauro, dando fuerza y dando energía, como que otro pedalazo, otro pedal para ir logrando lo que ustedes quieren hacia la cima. Aprovechen porque ahora mismo no hay una energía directamente en ustedes, sino todos son influencias. Entonces, cuando hay influencias de otros planetas que están en otros signos y se conectan hacia el ascendente en Capricornio o hacia el Sol, pues está más a la disposición de vivirse y es como invitación, o se toma en la astrología psicológica como una invitación que el universo me hace a vivir en dicha, en gozo, en merecimiento. Entonces creo que ahí está bastante abierto para que Capricornio también puedan aprovechar, ¿no?, estos espacios de oportunidad y sobre todo abrirse también al diálogo. No es el fuerte, pero si vemos, ahí lo está pidiendo por lo menos el cierre del mes de mayo. Miremos Acuario. Acuario, esta semana cierra en mayo en una renovación. Me encanta esto de Acuario porque es tener a la luna, tener a Plutón y tener al Sol en excelentes ejes. Casa 1, casa 5 y casa 9. Las áreas de la chispa divina, porque estas casas son de fuego puro. La casa 1 es fuego, la casa 5 fuego, la casa 9 fuego. Y este aire, este hecho, esta última semana, ustedes logran avivar su propio fuego con la mente, con las ideas, con los viajes, con la palabra, con el aprendizaje. Aire y fuego son dos elementos muy, muy importantes para un acuario. Porque ¿qué aviva el fuego? El oxígeno. Algo que le da Plutón en Acuario, algo que le da la Luna en Libra y algo que le da el Sol en Géminis.
haciendo que esta actividad y que la vida tenga un sentido, que la vida tenga un gozo, un porqué, un para qué. Cambio de paradigmas, claro, eso se sabe que Acuario es uno de los signos que está cambiando semana a semana. Si podemos decir en los próximos años cuál es el signo que semana a semana le corresponde cambiar muchas cosas, esos son Acuario. Es como si bien cada día todos estamos muriendo en una parte de nuestro yo, Acuario muere en media parte de su yo, o sea, mucho más que el común denominador. Eso lo marca Plutón y eso lo marca Urano, y ahora la energía es mucho más velocidad para ustedes. Cierran el mes de mayo con muchos cortes, con muchos insights, cierran el mes de mayo abriéndose más a las nuevas cosas. Acuario es un signo que este cierre de mayo, inicios de junio, sienten también que deben hacer tantas cosas, sienten que deben brillar de una manera tan colectiva que a veces puede ser abrumadora. Busque la manera, Acuario, de ser muy social, ahora más social que nunca, ahora más comunicadores que nunca, ahora más en grupos, en talleres, en estudio, en conocimiento, en intercambio de ideas. Abandonen quizás de pronto, si puede llegar a aparecer con ese Saturno en casa Saturno, que es su otro planeta regente en casa 3, y a veces Saturno en casa 3 puede hacer que Acuario se vuelva también como muy dueño de la palabra o muy dueño de que es así, ¿no? Incluso Saturno en Aries, que es el signo del yo lo digo así, yo lo tengo así, casa 3, mi forma de pensar. Entonces pueda que el resto se vea como un poquito bloqueado. Quizás si ustedes saben manejar y colocar la dosis perfecta y abriéndose siempre a que hay algo que yo sé, algo que tengo, pero bueno, la vida es tan abierta, la vida es como tan acuariana, ahora más que nunca, de tantas cosas que pudieran ocurrir, que me abro a mucho de lo que la vida me da. Hagan retiros, compartan, salgan, vivan. Acuario, eso les ayuda mucho en estos últimos 15 días cerrando mayo. Ábranse a la vida, ¿no? Lo peor que puede hacer un acuario es estar en este momento encerrado, aislado, deprimido, en casa, yo no salgo, yo no me muevo, no tengo amigos. No, con este aspecto cierren el mes de mayo con una energía muy habilidosa, con una energía muy activa, con una energía muy de comunidad. Hagan lo que más les gusta hacer, compartir con los demás en estudios y demás. Eso les va a gustar. Y aparte de que le van a sacar gusto, provecho, pues también ahí van a encontrar como ese mecanismo de ayuda para tener ese aprendizaje, ¿no? Porque a la final del día, pues todo se reduce en un aprendizaje para ustedes. Mientras Plutón termina de mostrarles con el paso del tiempo y Urano cuál va a ser su nueva identidad, porque solo la nueva identidad aparece cuando la culebra se va arrastrando y en medio de que se va desplazando, va deshojándose y va retirándose esa piel vieja. Qué interesante qué interesante para todos, Piscis. Piscis del zodiaco. ¿Cómo lo escribí? Piscis, qué interesante para Acuario. Vámonos con la energía de Piscis. Bueno, Piscis termina el mes de mayo con mucha actividad en su casa 8, una luna que propone también, una luna que los pone más emocionales, activando esa casa 8 ahí a inicios de semana. Entonces, mirando también temitas de su sentir, de sus profundidades de casa 8. Cuando iniciamos una semana terminando mes con una luna en 8, pues muy meditativos, como muy pensativos, como muy conectados acerca del yo y tú, como muy introspectivos también ahí, como en esa partecita, ¿no? Apóyense en esa luna en la casa 8 para hacer algún proceso de detox, quizás físico, mental, emocional, eso les va a ayudar mucho. Obviamente, lo que hace Venus en Cáncer les favorece a ustedes bastante porque está en un aspecto muy fluido para tener ese acompañamiento y ese paso y ese guía. Yo creo que la parte difícil ya pasó, ahora es sostenerlo. Estos planetas y este horóscopo para Piscis habla de cómo sostengo mis nuevas versiones. Claro, sin olvidarse que Marte en la casa 3 vuelve a pedir acción y movimiento
de estudio, movimiento, de aprender. La casa 3 o cuando Marte está en Tauro en la casa 3 nos invita a hacer procesos mentales, a depurar también temas allí. Es una última semana para generar esos libros o leer o comprender lo que de pronto se esté requiriendo. Marte pide fuerza, Marte pide identidad. Recordemos, veamos también a Marte como el regente de nuestro yo. Entonces, claro, ¿qué empodera mi valor? ¿Qué empodera mi acción? Evidentemente el conocimiento. Si Marte está en la casa 3, algo de valor voy a encontrar allí, pero debo hacer. Y hacer en la casa 3 es estudio, aprender. Aprender, 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 aprender. Es como que lo que está pidiendo. Y no solamente eso, sino que también va Quirón rumbo a su casa 3 donde más aprendizaje. Todavía no termina, pero este es un aprendizaje más lúdico, este es un aprendizaje más técnico, este es un aprendizaje más, no solamente de la vida, porque hay unos aprendizajes que son de vida. En cambio, aquí le dice como, escoja algo, ¿no? Como que escoge algo. En la casa 3 elige algo, como que Marte dice, elige esto o elige lo otro, conéctalo por ahí. Mucha responsabilidad en su mundo también de autoestima. Saturno por lo general en Aries se vuelve muy crítico y el nodo norte que no deja de pedirles cambios y transformaciones en la identidad. Entonces creo que esta activación para cerrar el mes de mayo pide de todo un poquito, un signo que podemos decir que también, al igual que Leo, la vida como que le pide mucho. La vida pueden sentir en este momento la vida con un punto de exigencia. No olvidemos que el nodo norte sigue en Piscis y esto se vuelve un punto de qué quiere la vida de mí, qué espera la vida de mí. Y ahí es donde Piscis debe darle la vuelta. Ok, ¿y qué espero yo de la vida? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Acción, Marte, decreto en la 2, movimiento, pensamiento crítico. Creo que ahí este moverse a lo pisciano, sí, está muy bien. Me gusta que Marte ya en Tauro, pues también les puede dar esa facilidad de técnica, ¿no? Les puede dar esa facilidad de ABC. Eh, Neptuno no lo quiero tocar porque Neptuno va a estar ahí muchos años, entonces ni hablar de Neptuno los próximos 2 meses, 2 años va a estar Saturno ahí, ni hablar de Saturno, que ya saben lo que ustedes están haciendo. En cambio, a la semana sí me ocupa más la Luna en la casa 8, Venus en la casa 5, Mercurio en la 4, Marte en la 3, y esto sí pide mucho lectura, comprensión, pide mucho elegir algo. Elijan esta semana, si tuvieran que darle prioridad a algo, eh, ¿qué eligen ustedes con Marte en 3? Y empiecen a perforar con ese Marte en 3, a taladrar, a accionar, a mover la casa 3 del conocimiento, de las ideas, del discernimiento también, ¿no? Marte en Tauro dice, si empiezas a romper por aquí, vas a encontrar algo valioso. Pues es una semana que los invita a cerrar el mes de mayo y a abrirse a las nuevas tombonas que les va a ofrecer Júpiter en Leo en la casa 6. Muy bien, aprovechemos estas últimas energías que nos quedan, aprovechemos estos últimos días del mes de mayo para recibirlo claramente con mucha gratitud, con mucho agradecimiento, con mucho amor, con mucho cariño. Recuerden que es mejor verlo desde su signo ascendente, de su signo sol después y de última su signo lunar. Un abrazo gigante para todos ustedes. Nos vemos esta semana con otros videitos. Cuídense mucho y feliz fin de semana del mes de mayo. A ver qué más trae junio.